Cuando llegué a la casa de mis tíos después de tanto tiempo, no imaginaba que esas semanas cambiarían mi relación con Diego para siempre. Mi nombre es Camila, tengo 33 años, y por circunstancias inesperadas, terminé pasando un tiempo con mi familia en el campo, algo que no hacía desde que era adolescente. Mis tíos siempre habían sido cariñosos conmigo, y aunque Diego, su hijo menor, y yo habíamos sido muy cercanos en nuestra infancia, con los años nos habíamos distanciado. La última vez que lo vi, él tenía apenas 18 años y estaba terminando el colegio. Ahora, con 25, Diego había cambiado completamente. Ya no era el chico tímido y delgado que recordaba, era un hombre alto, seguro de sí mismo y, aunque me costaba admitirlo, atractivo. Llegué a la casa tras varios años de no visitar, y desde el primer momento, noté que algo era diferente. Diego me saludó con una sonrisa que parecía esconder algo más, algo que no lograba descifrar. Durante la cena, sus miradas hacia mí eran fugaces, pero intensas, como si tratara de decirme algo sin palabras. Por un momento pensé que eran imaginaciones mías, pero la sensación persistía. Mis tíos me dieron una cálida bienvenida y me ofrecieron quedarme en la habitación que solía ser mía de niña. Diego, por su parte, cedió su cuarto para dormir en el sofá. Agradecí el gesto, aunque algo en su actitud parecía extraño, como si le costara mantener la naturalidad. Los primeros días pasaron tranquilos, pero con cierto aire de incomodidad entre Diego y yo. Aunque intentaba conversar con él, sus respuestas eran cortas y parecían evitar cualquier tipo de conexión más profunda. Esto me molestaba, porque recordaba lo bien que nos llevábamos cuando éramos pequeños. Un día, mientras ayudaba a mi tía en la cocina, no pude evitar mencionar lo distante que estaba Diego conmigo. «Es que ha cambiado mucho estos años», dijo mi tía, mientras cortaba unas verduras. «Desde que empezó a trabajar, ha madurado rápido, pero a veces se guarda demasiado para sí mismo». Esa noche decidí intentarlo de nuevo. Después de cenar, me acerqué a Diego en la sala mientras él veía televisión. «¿Te acuerdas de cuando éramos niños y jugábamos a escondernos en el granero?», pregunté, con una sonrisa, esperando romper el hielo. Él levantó la vista y, por primera vez, su expresión cambió. Pareció más relajado, casi divertido. «Claro que me acuerdo. Siempre eras terrible escondiéndote». «Yo ganaba todas las veces», respondió, y ambos reímos. Esa conversación fue el primer paso para recuperar la conexión que habíamos perdido. Empezamos a hablar más, a bromear y a compartir recuerdos. Sin embargo, había algo en sus miradas que me incomodaba. Era como si hubiera un trasfondo que yo no lograba comprender del todo. Todo cambió una tarde cuando ocurrió algo que no esperaba. Había dejado mi teléfono en la sala y, al regresar a buscarlo, vi que la puerta de la habitación de Diego estaba entreabierta. No podía evitar escuchar música suave que salía desde adentro. Pensé que estaba ocupado y, sin querer interrumpir, me acerqué para llamar su atención. Pero lo que vi cuando miré por la rendija me dejó sin palabras. Diego estaba sentado en su cama, sin camiseta, con un cuaderno abierto frente a él. Su expresión era seria, concentrada, y no pude evitar notar los cambios en su físico desde la última vez que lo vi. Pero lo que realmente me impactó fue que, junto al cuaderno, había una foto mía, una foto de mi perfil que había subido recientemente a redes sociales. Mi corazón se aceleró, y antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Diego levantó la mirada y me vio. Me aparté rápidamente, intentando fingir que no había visto nada, pero sabía que él lo había notado. Minutos después, Diego salió de la habitación. Sus mejillas estaban ligeramente sonrojadas, y aunque intentó actuar con naturalidad, había algo en el ambiente que delataba el nerviosismo de ambos. Esa noche no pude dormir. Lo que había visto no dejaba de repetirse en mi mente. ¿Por qué tenía Diego una foto mía? ¿Qué significaba eso? Decidí que no podía dejar las cosas así. A la mañana siguiente, lo esperé en la cocina mientras mis tíos estaban fuera. «Diego, ¿puedo hablar contigo un momento?», pregunté, tratando de sonar casual, aunque mi voz temblaba un poco. Él asintió, aunque parecía incómodo. «¿Qué sucede, Camila?»,
Tomé aire y fui directa. Ayer, cuando pasé por tu habitación, vi algo. No quiero malinterpretarlo, pero, ¿por qué tenías una foto mía? El silencio que siguió fue interminable. Diego evitaba mirarme, y su cuerpo parecía tenso, como si estuviera preparándose para algo. No quería que lo vieras, murmuró finalmente, casi en un susurro. No es lo que piensas. Entonces dime qué es, porque no lo entiendo, respondí, intentando mantener la calma. Sus ojos finalmente se encontraron con los míos, y lo que vi en ellos fue una mezcla de vergüenza y algo más profundo que no lograba descifrar. No sé cómo explicarlo. Es solo que, se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Me cuesta verte como antes, Camila. Han pasado tantos años, y tú has cambiado. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Diego había dicho más de lo que parecía estar dispuesto a admitir, y yo no sabía si debía presionarlo o dejarlo ahí. Pero mi curiosidad no me dejaba en paz. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. Diego se pasó una mano por el cabello, claramente incómodo. Se levantó de la silla, como si necesitara moverse para liberar algo de la tensión que sentía. No debería decir esto, pero, desde que llegaste, todo se siente diferente. No te veo solo como mi prima. Esa frase me dejó sin palabras. No esperaba que fuera tan directo, y menos que usara ese tono. No era juguetón ni bromista. Era honesto, y eso hacía que todo fuera más incómodo, y más intenso. Diego, somos familia, intenté responder, pero mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Lo sé, y créeme que no es algo que quiera sentir, pero no puedo evitarlo, confesó, mirándome con una mezcla de culpa y algo más que no quería nombrar. El silencio que siguió fue denso, cargado de todo lo que ninguno de los dos estaba dispuesto a decir. Finalmente, Diego rompió el momento con un suspiro. Olvídalo, Camila. No debí decir nada. Y salió de la cocina, dejándome sola con mis pensamientos y un peso en el pecho que no sabía cómo manejar. Después de esa conversación, las cosas entre Diego y yo cambiaron. Intentaba actuar con normalidad, pero cada vez que estábamos cerca, la tensión era casi palpable. Él evitaba mirarme directamente, y yo hacía lo mismo, pero nuestras interacciones estaban cargadas de algo que ambos sabíamos que estaba ahí. Un día, mientras limpiaba la sala, encontré algo que me dejó perpleja, un cuaderno con dibujos y bocetos. Al abrirlo, vi que muchos de los dibujos eran paisajes y retratos, pero entre ellos, noté un rostro familiar. Era yo. El detalle en los trazos era impresionante, casi como si hubiera pasado horas estudiando mi rostro. Me quedé mirando el dibujo, sintiendo una mezcla de asombro y confusión. ¿Por qué estaba haciendo esto? Justo en ese momento, Diego entró en la sala y me vio con el cuaderno en las manos. Su rostro se enrojeció al instante. ¿Qué estás haciendo con eso?, preguntó, avanzando rápidamente hacia mí. Lo encontré mientras limpiaba. Diego, ¿por qué? No terminé la pregunta, porque su expresión lo decía todo. No debería haberte dibujado, lo sé. Es raro. Perdóname, dijo, quitándome el cuaderno con cuidado, pero sin mirarme a los ojos. No, no está mal. Es hermoso, admití, intentando aliviar la incomodidad del momento, aunque no sabía si lo había logrado. Él me miró por fin, y algo en su expresión cambió. Parecía aliviado, pero también había algo más. Gracias, dijo en voz baja, antes de salir de la sala, dejándome nuevamente con una sensación de incertidumbre. Esa misma tarde, decidí salir al jardín para despejarme. El aire fresco me ayudaba a pensar, pero incluso allí, mi mente seguía regresando a Diego y a todas las cosas que habían sucedido desde que llegué. Mientras estaba sentada en el columpio que solíamos usar de niños, lo vi acercarse desde la casa. Llevaba una camiseta blanca y unos jeans que parecían ajustarse demasiado bien, tanto que pude ver la herramienta dentro de su caja. Sacudí la cabeza, intentando apartar esos pensamientos de mi mente. ¿Puedo sentarme contigo?,
Preguntó, señalando el columpio de al lado. Asentí, aunque mi corazón latía más rápido de lo que debería. Nos balanceamos en silencio por unos minutos antes de que él hablara. A veces me pregunto cómo sería todo si no fuéramos familia. Esa confesión me tomó por sorpresa, y por un momento no supe cómo responder. Finalmente, lo miré y dije: pero lo somos, Diego. Y eso no va a cambiar. Lo sé. Pero no puedo evitar pensarlo. El silencio que siguió fue diferente esta vez. No era incómodo, pero estaba cargado de una tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Esa misma noche, mis tíos salieron a visitar a unos vecinos, dejando a Diego y a mí solos en la casa. Estábamos en la sala, viendo una película, pero apenas prestaba atención a lo que pasaba en la pantalla. Mi mente estaba en todo lo que había sucedido durante los últimos días. De repente, Diego se levantó y dijo: ¿quieres algo de beber? Sí, por favor. Mientras él estaba en la cocina, me quedé mirando el reflejo de la pantalla en la ventana. Todo parecía tan normal, pero sabía que nada lo era. Cuando volvió con 2 vasos de limonada, se sentó más cerca de lo habitual. Podía sentir el calor de su cuerpo, y mi respiración se volvió más superficial. Camila, comenzó, pero luego dudó. ¿Qué pasa? Pregunté, girándome para mirarlo. Él no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviera evaluando mi reacción. Mi corazón latía con fuerza, y no supe si debía detenerlo o dejar que pasara lo que ambos sabíamos que estaba a punto de ocurrir. El aire entre nosotros estaba cargado de una tensión casi palpable. Diego seguía inclinado hacia mí, y por un segundo me pareció que incluso el mundo se había detenido. Sus ojos buscaban los míos, como si estuviera esperando algún tipo de permiso, una señal de que lo que estaba a punto de hacer no sería un error. Camila, no puedo seguir ocultándolo, dijo, su voz apenas un susurro, temblando ligeramente. No respondí. Algo dentro de mí sabía que debía apartarme, poner un límite, pero no podía moverme. Mi cuerpo se sentía anclado en el sofá, y mis pensamientos estaban divididos entre lo correcto y lo inevitable. Entonces sucedió. Fue un movimiento rápido, casi inseguro, pero Diego se inclinó un poco más, y antes de que pudiera detenerlo, sus labios rozaron los míos. El contacto fue breve, apenas un segundo, pero bastó para que mi corazón se desbocara. Me aparté rápidamente, mirándolo con los ojos muy abiertos. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, aunque mi voz sonó débil y temblorosa. No puedo evitarlo, Camila. Desde que llegaste, siento algo que no puedo controlar. Su voz estaba cargada de emociones, y sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y arrepentimiento. Me levanté del sofá, intentando poner algo de distancia entre nosotros. Diego, esto no está bien. Somos familia. Lo sé, pero, no me digas que tú no lo has sentido también. Su confesión me dejó helada. ¿Era posible que estuviera en lo cierto? Que todas esas miradas, esos momentos de tensión, fueran algo que yo también había provocado, aunque inconscientemente. Después de ese momento, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Diego evitaba mirarme, y yo hacía lo mismo, pero cada vez que nos cruzábamos, la tensión era evidente. La culpa me pesaba en el pecho, pero también lo hacía algo más, la curiosidad, el deseo de entender lo que estaba pasando realmente entre nosotros. La noche siguiente, mientras mis tíos estaban en su habitación, escuché ruidos en la sala. Bajé las escaleras lentamente y lo vi sentado frente a la chimenea, con la mirada perdida en las llamas. ¿No puedes dormir? Pregunté, intentando sonar casual. No. ¿Tú? Negué con la cabeza y me acerqué, sentándome en el sofá junto a él. El silencio entre nosotros era denso, pero esta vez no me sentía incómoda. Diego, lo que pasó, no podemos dejar que nos afecte, dije finalmente, rompiendo la quietud. Es fácil decirlo, pero, no sé cómo. Lo miré,
y por un momento me pregunté si realmente podía ignorar todo lo que había sentido en los últimos días. Sus palabras, sus miradas, incluso el beso, todo seguía ahí, como una sombra que no podía sacudirme. Tal vez necesitamos más tiempo para procesar esto, murmuré, intentando convencerme a mí misma. Diego me miró con una intensidad que me dejó sin aliento. ¿Tiempo para qué, Camila? ¿Para seguir fingiendo que no pasa nada? No supe qué responder. Parte de mí quería detener esta conversación, pero otra parte, la que había estado luchando contra todo lo que sentía, quería escuchar más. Sabía que mis días en la casa estaban contados. Mis tíos habían mencionado que pronto regresaría a la ciudad, y aunque parte de mí lo deseaba, otra parte no quería irse. Esa última noche, mientras todos dormían, decidí salir al jardín para despejar mi mente. El aire fresco era revitalizante, pero no bastaba para calmar mis pensamientos. Entonces lo vi. Diego estaba en el porche, mirándome desde la oscuridad. Sus ojos reflejaban la misma tormenta interna que yo sentía. ¿No puedes dormir otra vez?, pregunté, intentando romper el hielo. No. Creo que nunca podré mientras sigamos ignorando lo que pasa. Avanzó hacia mí, y aunque mi instinto me decía que debía retroceder, no lo hice. Sus pasos eran lentos, pero decididos, como si estuviera cruzando un umbral del que no había retorno. Camila, si esta es nuestra última noche juntos, no quiero que termine sin decirte la verdad. Mi corazón latía con fuerza. No quería escucharlo, pero tampoco podía detenerlo. ¿Qué verdad?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Que estoy enamorado de ti. Sus palabras me dejaron sin aire. Quise responder, decirle que estaba equivocado, que todo esto era una locura, pero antes de que pudiera reaccionar, tomó mi rostro entre sus manos y me besó nuevamente. Esta vez, el beso fue más profundo, más intenso. Y esta vez, no lo detuve. Nuestros cuerpos se unieron y llegamos al paraíso, como me tocaba y como me besaban Die lo había hecho hacía mucho tiempo, tanto que no lo recordaba, ni Edén hacía aguas, sus manos eran maravillosas, nos dejamos llevar por el placer aquella noche. La mañana siguiente, me desperté sintiendo una mezcla de emociones que no sabía cómo manejar. Diego estaba en la cocina, actuando como si nada hubiera pasado, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, supe que para él, todo había cambiado. Mis días en la casa habían llegado a su fin, pero lo que había sucedido con Diego era algo que nunca podría olvidar. Mientras me despedía de mis tíos y me subía al auto para regresar a mi vida en la ciudad, no podía dejar de pensar en él, en lo que habíamos compartido. Sabía que lo que había pasado era complicado, pero también sabía que, de alguna manera, había sido inevitable.